Chicos, vamos a empezar esta segunda sesión. Buen día nuevamente a todos. Entonces, no sé si tengan alguna duda lo que vimos, lo que acabamos de comentar hace unos minutos en cuestión de las cuentas por cobrar, en cuestión del tema del crédito. No sé si tengan duda, chicos. ¿Nadie tiene ninguna duda? Ok, por ahí también tienen una actividad. Ya les cargué una actividad en Classroom para que la vayan resolviendo. Si no tuvieron chance ahorita en el siguiente receso también la pueden investigar. Ya es la última actividad para que la vayan monitoreando y vayan pensando, vayan investigando lo que van a cargar de información en la plataforma referente a la actividad. Y vayan meditando en la cuestión si van a querer que les aplique el examen el día de hoy más tarde o lo ponemos el día de mañana, ya sea por la mañana o por la tarde, a ustedes se les haga más práctico en ese aspecto. O hoy más tarde o más noche también. El horario por mí no hay ningún inconveniente. ¿Tienen alguna duda, algún comentario, chicos? Por ahí todavía, les reitero, por ahí todavía hay quienes les hace falta entregar actividades y ejercicios para que los vayan realizando. Todavía no cerramos materia, todavía tienen oportunidad de entregar actividades o ejercicios. En este caso también si tienen alguna falta, si tuvieron inasistencias dentro de las sesiones, obviamente tienen los videos cargados en la plataforma, pueden ver los videos de alguna sesión y obviamente me notifican para hacer válida su asistencia también dentro de esa misma sesión. Les reitero, les recuerdo mandar su nombre por completo por el chat para que quede registrada su asistencia. Entonces no sé si tengan alguna duda, chicos. Alexis, ¿tienes alguna duda? No, profe, todo está claro hasta ahora. Ok, César, ¿alguna duda, César? No, profe, solo era sobre cuestión del examen, pero pues ahorita a ver cómo nos ponemos de acuerdo. Sí, ahorita en la siguiente sesión ya nos vamos a poner de acuerdo para que, en este caso, pues la hora y el día que lo vamos a realizar. Mari, ¿tienes alguna duda, Mari? Mari García. No, profe, todo bien. Ok, gracias. Hilda, ¿alguna duda? ¿Algún comentario? No, profe, todo está bien. Ok, entonces vamos a continuar, chicos. Los que les estuve checando los problemas también en cuanto a los ejercicios, obviamente los que los entregaron, se cumplieron con esa cuestión, tienen bien los procedimientos, les decía, nada más si se equivocaron en algo, les faltó algo, nada más les ponían un comentario, les mandaba un comentario anexado ahí en la misma tarea para que lo contemplen también. Obviamente en el examen no van a tener la opción de puede ser falso o verdadero y van a tener las opciones de contestar respuestas múltiples. Entonces no es necesario cargar todo el documento como en los ejercicios, como en las tareas.
Ya ustedes los pueden ir realizando en un cuaderno o aparte en una hoja y ya nada más simplemente van a checar la cuestión de los resultados. Eso va a ser, en el examen va a ser muy diferente la situación. Ok, entonces, si no hay dudas, ningún comentario, entonces vamos a continuar. Entonces, estábamos viendo la cuestión de las cuentas por cobrar. Realmente el por qué es importante ese rubro de las cuentas por cobrar. Les decía, las empresas por lo regular manejan un departamento de crédito y cobranza, porque pues obviamente ellos son los que están más involucrados en esa cuestión de cuánto se le va a otorgar de plazo al cliente, quiénes son los mejores clientes, quiénes realmente pagan en tiempo y en forma, a quienes le pueden en determinado momento la cuestión de ventas les pueden se puede otorgar más volumen también, y si un cliente está cayendo en desabasto, para incrementar el volumen también de compra de ese mismo cliente, a lo mejor puede comprar más producto, más mercancías, pero pues va a necesitar más crédito para poder pagar en determinadas circunstancias. Entonces es muy importante esa cuestión. Obviamente dependiendo de la magnitud de la empresa, va a ser también el tipo de organización o organigrama que manejen. Les decía, hay empresas que tienen departamento de mercadotecnia como tal, hay empresas que tienen un departamento de ventas, departamento de recursos humanos, departamento de crédito y cobranzas, y obviamente pues hay empresas que manejan a lo mejor menos departamentos y que a lo mejor el departamento de ventas, maneja créditos y maneja cobranzas. Entonces, dependiendo de la magnitud de la empresa, pues obviamente va a ser eh, la cuestión si se maneja departamentos aparte o si en un mismo departamento o una misma persona hace diferentes actividades o tiene diferentes responsabilidades. No por ende no quiere decir que ustedes como administradores, en su momento a lo mejor administradores generales de una misma empresa, pues no quiere decir que no estén involucrados en esa cuestión. Ustedes como administradores deben de estar obviamente involucrados totalmente en la cuestión de deben de conocer a sus clientes, aunque no estén obviamente a lo mejor empapados al 100%, pero sí deben de conocer eh, pues la mayoría de sus clientes o por lo menos tener noción de los clientes que compran más, de los clientes que tienen más crédito, cuestión de volumen de ventas, etcétera, estar involucrados en esa cuestión. O sea, un administrador debe estar involucrado en cada uno de los departamentos que conforman en determinado momento toda la empresa. Entonces, siguiendo con este tema, nos dice que otra cuestión a supervisar son las fracciones de cobro, fracciones en balance de cuentas por cobrar. Las fracciones de cobro son porcentajes de ventas cobrados durante varios meses. Nos dice que las fracciones sin balance de cuentas por cobrar son los porcentajes de las ventas de un mes que consiguen sin cobrarse al final del mes de la venta y al final de los meses siguientes. Entonces, obviamente, una vez que otorgamos crédito, una vez que tengamos cuestiones como cuentas por cobrar, ¿qué es lo que pasa? Pues obviamente es una venta que se realizó, se mete en un balance, pero acuérdense que es cuestión contable, se puede meter una vez que nosotros vendimos a cuentas por cobrar. ¿Por qué? Porque la debemos en determinado momento disminuir de inventarios para que nos cuadre, pero una vez cobrada, pues obviamente ya la debemos de hacer válida y debemos de otorgarle o tenerle en esa cuestión asignada a un flujo de efectivo que está ingresando en determinado momento
Entonces podemos vender en un mes y cobrarla en otro mes posterior. Entonces debemos tener cuidado en esas cuestiones también al momento de hacer nuestros balances, o si son pagos en cuestiones fraccionadas, pues también en determinado momento debemos de hacerlos efectivos en cada mes en que se nos está cubriendo cierta fracción del pago total de la deuda. Entonces, todas esas cuestiones debemos de estarlo monitoreando, como les decía. Si el cliente, obviamente, a lo mejor podemos otorgarle un crédito a lo mejor de 30 días, pero cada semana nos tiene que ir abonando. También eso se refiere en cuestión de fracciones de cobro. Entonces, todas esas cuestiones ya al momento de hacer una política de cobranza, de crédito y cobranza, son las que vamos a determinar o vamos a estar estipulando con cada uno de los clientes que pertenecen, obviamente, en esa cartera. Obviamente debemos de darle un seguimiento a los clientes con crédito moroso, clientes que se tardan un poquito más en pagar. Primero, le podemos enviar una carta invitándolo a que cumpla con su, en este caso con su pasivo que tiene pendiente, o sea, con la cuenta que tiene por liquidar. Esa es la primera opción que debemos de manejar. Después, llamadas telefónicas es otra opción que debemos manejar también. Ya hablarle directamente, ya una llamada telefónica, pues ya es más directo. Una carta, pues a lo mejor ya no se acostumbran tanto notificaciones o procesos así, pero sí le podemos mandar un WhatsApp o le podemos mandar un mail que es más formal en esa cuestión, recordándole, o podemos mandarle recordatorios antes de que se venza su deuda, si es un cliente moroso también. Entonces podemos mandarle un recordatorio de vencimiento de pago y no esperar a que se llegue el día de vencimiento y entonces después estarle cobrando una vez que se haya vencido. Entonces hay que tener cuidado con esos clientes que hemos detectado como morosos, y desde antes y oportunamente, pues obviamente estar monitoreando esa cuestión del pago oportuno. Les decía, como una segunda opción, ya son llamadas telefónicas, ya es más directo, obviamente. Si vemos que no hay respuesta en esa cuestión, podemos hacerle una visita personal para que pague la deuda que tiene. Ya sin esas cuestiones ya agotamos esas tres instancias. La cuarta sería una agenda de cobranza, ya más directamente, o utilizar una agencia de cobranza. Si realmente pues ya no, en ese sentido ya no nos está, todavía no podemos hacer válida la cobranza de esa cuenta, pues obviamente utilizar procedimientos legales. Entonces, todo eso es un procedimiento, un proceso de cobranza típico, eso es lo que normalmente se maneja. Ya va a depender de cada una de las empresas, si lo constituye como tal, si quita alguno, o si realmente pone algún tipo de acción antecesora, predecesora. Obviamente, pues ya va a depender de cada una de las empresas, los procesos de cobranza que estandaricen ellos como tales también. Cambio en la política de crédito. La política de crédito se puede cambiar alterando los términos, los estándares o las políticas de cobranza. Un cambio en la política de crédito puede afectar las ventas. También puede afectar el costo de los artículos vendidos, los gastos de las deudas irrecuperables, los costos de llevar las cuentas por cobrar y otros costos administrativos. Entonces, si en determinado momento nosotros decidimos cambiar las políticas de crédito, debemos de tener en consideración la cuestión de que todo eso nos puede llegar a afectar en determinado momento. Lo primero que nos va a afectar es en las ventas. Políticas de crédito, obviamente podemos ingresar ahí en la cuestión de los días que vamos a dar de plazo. A lo mejor si disminuimos obviamente el plazo a cobrar o el plazo de crédito de
en general, no determinados clientes, pues sabemos que nos va a afectar porque el cliente va a tener menos días para pagar, pero nos es redituable porque a lo mejor vamos a recuperar nuestro capital de trabajo mucho antes. Vamos a poner en una balanza si realmente necesitamos modificar la cuestión de créditos en los días y realmente si nos es redituable el que nos baje a lo mejor el volumen de venta. Entonces debemos de ver en consideración si recuperar el dinero antes podemos reinvertirlo en otros rublos que nos baje un poquito las ventas, pero tener el efectivo un poquito antes, obviamente, para poderlo reinvertir en inventario. A lo mejor vamos a tener clientes nuevos también y ya los clientes que teníamos con antigüedad nos están tardando un poquito en la recuperación, en este caso de las cuentas por cobrar, y pues tenemos que ampliar el portafolio, el catálogo, en este caso de portafolio de nuestra cartera de clientes. Entonces si debemos de modificar esa cuestión en cuanto a crédito, pues obviamente tener por anticipado que nos puede afectar en determinado momento también. Entonces, obviamente tiene sus beneficios y tiene sus desventajas, tiene sus ventajas y tiene sus desventajas, y debemos de tomar obviamente un punto de equilibrio, encontrar un punto de equilibrio en donde realmente ni nos beneficia, pero que no nos llegue a afectar en demasía en su determinado momento, que sean más las ventajas que tengamos como empresa si vamos a modificar en su momento la política de crédito, y obviamente que las ventajas sean mínimas, que no nos llegue a afectar tanto en la cuestión de ventas también, que es lo más importante. Obviamente va a llegar un proceso de adaptación de parte de nuestros clientes. Si disminuimos un poquito en esa cuestión de cobro o si aumentamos el plazo de cobro, obviamente el cliente obviamente se va a acostumbrar. Hay un proceso de aclimatación que se le denomina, y pues obviamente debemos de considerarlo también en la cuestión de una proyección en ventas, también una proyección en cobros. Ok, otra cuestión muy importante dentro del manejo del capital de trabajo es la administración de los inventarios. Como ya sabemos, como hemos venido manejando, debemos de tener un inventario ad hoc, un inventario equilibrado para nosotros poder seguir subsistiendo como empresa. Y acuérdense que estos inventarios obviamente tienen un papel muy importante, un papel decisivo en el proceso de compra, en la cuestión de producción, en la cuestión de marketing de una empresa. Algunos inventarios son una necesidad física para la empresa. Por ejemplo, los automóviles, obviamente las empresas que se dedican a armar el ensamblado o a la venta de automóviles fabricados en partes deben de estar en la línea de ensamble. El petróleo en tránsito debe llenar los oleoductos. Entonces, tenemos, por ejemplo, las empresas que se dedican a automóviles, pues obviamente debemos de tener ensamblados automóviles para mostrar el producto terminado en determinado momento. Si vendemos automóviles, también debemos de tener producto o inventario. ¿Por qué? Porque son cuestiones de muestreo también. Muchas veces son muestras de cómo es el producto terminado, cuestiones de que la gente a veces tiene pruebas de manejo, tenemos de tenerlo como un inventario fijo, aunque sea nuestra mercancía y que debe de estar en circulación. Hay empresas en determinado momento como esas que obviamente debemos de tener el producto físicamente para muestreo, para que el cliente pueda ver en qué consiste nuestro producto terminado. El petróleo también, pues el petróleo siempre está circulando por los conductos, entonces pues no es una forma de que nos acabemos el inventario, siempre va a estar ahí en esa cuestión del inventario también. No es como a lo mejor, no las tiendas de abarrotes que en determinado momento se les puede acabar a lo mejor el azúcar, por tener
no saber manejar bien su inventario, entonces a lo mejor se le acaba el azúcar y aquí de aquí a que el proveedor nos resulta nuevamente, nos surta, pues obviamente hasta ese momento pues vamos a poder tener otro inventario y poder llenar, obviamente tener la venta en la cuestión de con nuestros clientes, llenar los aparadores. Entonces es válido, pero imagínense que no tengamos petróleo en los oleoductos o que no tengamos que estemos vendiendo un automóvil de reciente modelo y que no lo tengamos a la vista, pues obviamente nos va a repercutir más en esa cuestión que si a lo mejor a una tienda se le acaba un determinado producto, no sé, leche, blanquillos o se escasea, pues obviamente debemos de tener en cuenta primero la cuestión o el giro en que se está desenvolviendo dicha empresa. Dice que por lo general las empresas manufactureras llevan 3 tipos de inventarios. El de las materias primas, obviamente para el trabajo en proceso, y el de los artículos terminados. El tamaño de los inventarios de materia prima de una empresa depende de factores tales como el nivel anticipado de producción, la producción de temporada y la confiabilidad del abastecimiento. El tamaño de los inventarios para el trabajo en proceso de la empresa depende principalmente del lapso de tiempo general de cada ciclo de producción y del número de diferentes etapas en el ciclo. Por último, el tamaño de los inventarios de los artículos terminados de la empresa depende principalmente del índice de ventas, unidades del producto por unidad de tiempo, del costo de llevar el inventario, el costo de ordenar existencias de reemplazo y el costo de que se agote un artículo importante, tal vez perder la venta o incluso el cliente. Entonces, ya vimos cómo sacar todas esas cuestiones, el costo de mantenimiento, el costo por orden. Entonces, esa es la situación o los rubros que debemos de contemplar al momento de estipular o de poner atención en la cuestión de la administración de los inventarios. Si se nos acaba, obviamente, algún artículo importante y no podemos producir nuestro artículo final, que es la venta, pues podemos perder hasta la venta, podemos perder incluso el cliente porque se puede molestar o incluso el cliente necesita el producto rápidamente. Si nos está pidiendo es porque lo necesita, porque nos va a comprar. Entonces, pues el cliente lo que quiere es en este caso, pues es comprar porque está necesitando el producto o el artículo. Pues si nosotros no estamos satisfaciendo esa necesidad, corremos el riesgo de que ese cliente, pues obviamente se vaya con nuestra competencia. En determinado momento, a lo mejor la competencia le puede ofrecer mejores términos y el cliente a lo mejor no nos es fiel porque nosotros también no estamos satisfaciendo en tiempo y de forma la necesidad de la venta, la necesidad del consumo del cliente, porque pues obviamente ese cliente va a tener clientes a su vez también, entonces tampoco no puede quedar mal. Entonces tenemos el riesgo de correr que se vaya con nuestra competencia y la competencia a lo mejor, en este caso, por seguir reteniéndolo como cliente, le puede ofrecer algunos tipos de ventas o algún manejo de su cuenta, algunos beneficios mejores que los que estamos manejando nosotros. Entonces, por eso es una situación muy importante y muy delicada la cuestión de los inventarios. Una situación importante aquí, la cuestión de los inventarios, es la cuestión de la producción, como lo veíamos, los inventarios de producción. Y les comentaba anteriormente, no necesitan ser ingenieros para que se vean involucrados en esta cuestión de producción. No simplemente nada más los ingenieros se ven involucrados en la cuestión de manufactura, en la cuestión de producción. Nosotros como administradores también nos vemos involucrados en esa cuestión porque pues obviamente debemos de estar pendientes de la administración de esos inventarios, de tener la materia prima adecuada, obviamente en tiempo y en forma para seguir produciendo, para que el ciclo no se rompa en determinada etapa y obviamente no es
identificable nada más directamente con la parte de la ingeniería. O sea, sí se ven involucrados ellos directamente en la producción, pero nosotros como administradores también tenemos parte importante y primordial que también debemos de ocupar ese puesto también en determinados momentos. ¿Cómo clasificamos los costos? Obviamente, los costos en esta cuestión de los inventarios. Primero, los podemos clasificar de acuerdo con la función en que se incurren, como costos de producción en cuanto a materia prima, mano de obra, gastos indirectos de fabricación. Tenemos costos de distribución y costos de ventas también, que son los que incurren en el área de llevar el producto desde la empresa hasta el último consumidor, o sea, la cuestión de logística de transporte. Entonces, en cuestión de esa también podemos clasificar los costos y costos de administración, que son los que se originan en el área administrativa, como sueldos, servicios sociales, costos asignados, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la clasificación en cuanto a la función que se incurren. De acuerdo a su identificación con una actividad del departamento o producto, lo podemos clasificar como costos directos o como costos indirectos. Los costos directos es el que se identifica plenamente con una actividad departamento o producto, como ejemplo, el sueldo que corresponde a la secretaría del gerente de ventas. Es un costo directo. Por ejemplo, el costo del departamento de ventas, el costo de los salarios del departamento de cobranza. Entonces, esos serían costos directos. Costos indirectos nos dice que es el que no se puede asignar con una actividad. Por ejemplo, el sueldo del director de producción con respecto a los productos A, B o C. O sea, no tenemos alguna asignación directa a algún tipo de producto. ¿Por qué? Porque se manejan productos de mucha índole. No lo podemos asignar directamente o que seamos conscientes que ese costo puede ser partícipe de determinado producto. A lo mejor ese costo involucra muchos productos en sí o muchos departamentos. Es cuando no podemos clasificar directamente algún tipo de costo. También lo podemos clasificar de acuerdo con el tiempo que fueron calculados como costos históricos, que son los que incurrieron en un determinado periodo, como ejemplo los costos de los productos vendidos o costos de aquellos productos que están en proceso y son de gran ayuda para predecir el comportamiento de los costos predeterminados, o como costos predeterminados, que son los que se estiman con bases estadísticas y se utilizan para elaborar presupuesto antes de que suceda. Entonces, costos históricos son los que ya tenemos, obviamente que ya sabemos que son los costos, como le denominamos coloquialmente, costos de cajón, que ya sabemos que normalmente son los costos ya establecidos, que se vienen manejando periodo de producción tras periodo de producción, y los costos predeterminados es cuando de antemano obviamente nos presupuestamos en determinada situación. Presupuestado no quiere decir que sean, obviamente, que se vayan a llegar a cumplir en determinado momento. Presupuestamos que algún tipo de costo, que ese tipo de costo obviamente se vaya a cumplir en determinado momento. Nos anticipamos esa cuestión, hacemos una proyección para obviamente establecer un precio de venta estimado, ya cuando realmente toda esa cuestión se vea real, ya se vea palpable una vez que hayamos producido, que hayamos sacado los costos obviamente ya reales, pues obviamente se va a modificar o se va a modificar el precio, disminuyendo o aumentando para dejar un precio real competitivo, y para eso en determinado momento nos sirven toda esta cuestión de saber identificar cada uno de esos costos. También se clasifica o lo podemos clasificar de acuerdo con el tiempo en que se enfrentan a los ingresos. Hay un costo de periodo, son los que se identifican con los intervalos del tiempo y con los productos o servicios, como ejemplo el transporte, sueldo del administrador de ventas sin importar las unidades vendidas. Entonces, hay periodos donde se venden más. Obviamente podemos jugar con esa cuestión del costo. Nos dice aquí que del transporte también.
Sabemos que de antemano hay cuestiones donde aumenta la gasolina, entonces tenemos que transportar nuestra mercancía. Entonces hay periodos, les decía, donde aumenta, por decir, la gasolina, pues tenemos que ver la cuestión del costo va a aumentar, tenemos que ver el precio también de determinado producto, pues obviamente también tenemos que aumentarle, no podemos correr con esa cuestión en cuanto a que nosotros absorbamos el aumento de ciertos insumos que son importantes para hacer llegar la mercancía en tiempo, en forma, en un lugar determinado. Entonces, también tenemos el costo del producto, que son los que se llevan con los ingresos únicamente cuando han contribuido a generar directamente, es decir, los costos que se han vendido, sin importar el tipo de venta, de tal manera que los costos que no contribuyeron a generar ingresos en un periodo quedarán como inventariados, ejemplo, un costo de ventas. Entonces, al momento de vender, hay determinados costos. Obviamente puede, lo que denominamos a veces costos directos, costos indirectos, a lo mejor el representante de ventas siempre se le da, en este caso, un ingreso o un efectivo que puede utilizar en determinado momento si tiene para gasolina o tiene que hacer determinados gastos necesarios para realizar su venta o su postventa también. Entonces, esos son costos que se generan normalmente o se adjudican al producto. Cuestiones como gastos, a lo mejor de comidas o gastos de hotel, que obviamente todo eso se va a conllevar como un costo total para vender nuestro producto. ¿Por qué? Porque pues, se ven involucrados en determinado momento, se ven involucrados a la venta final de ese producto. ¿Por qué? Porque sin esos tipos de costos, pues obviamente el producto no va a llegar o no vamos a poder ejercer la venta en tiempo y en forma. Entonces todo eso conlleva en el índole, en la descripción del costo del producto. También lo podemos clasificar de acuerdo con la autoridad sobre la incurrencia de un costo, como costos controlables, que son aquellos sobre los cuales una persona o determinado nivel tiene autoridad para realizarlos o no. Por ejemplo, los sueldos de directores de venta en diferentes zonas son controlables por el director general de venta. Entonces, aquí podemos encontrar o poner como ejemplo las primas. A lo mejor llegaste al numerito, llegaste a lo presupuestado, al objetivo, obviamente una prima. No tienes costos, pueden ser de momento, ya con todo, tal es la depreciación de equipo, supervisor, depreciación de depreciación tenemos que hablar, no va dentro de una de momento, la marca dentro de uno de los lados, obviamente nosotros como administradores no podemos realizar de situación pues, por el mercado. ¿Por qué? Porque como dice el año, asociación obviamente, equipo de voto, también de transporte, entonces, eso es un paso administrativo. Y obviamente ya se tiene muchas en determinados estudios. Los acuerdos de comportamiento pueden ser costos variables que actúan en relación directa o alguna actividad o volumen dado en esa actividad y puede referir a la producción de ventas, por ejemplo, la materia en relación a la producción y la venta, el precio de la materia, la calidad de la materia, por ejemplo, las condiciones de ventas, bien, algún tipo de mercado, algún tipo de evaluación también de alguna moneda en la que estamos vendiendo. Entonces, esos son costos variables. Y hay costos fijos, que son los que se permanecen constantes dentro del periodo determinado, sin importar si cambian el volumen de venta o no. Dentro de estos costos fijos tenemos categorías. Los costos fijos discrecionales, que son susceptibles a ser modificados. Por ejemplo, los sueldos, los alquileres de los edificios, etc. Y los costos fijos comprometidos, que son los que no aceptan modificaciones, también los llamados sumergidos, por ejemplo, la depreciación, como ya lo vimos, de la maquinaria, o también tenemos en este caso otra clasificación dentro de esta misma, que son los costos semifijos o semivariables. Por ejemplo, las cuestiones de servicios públicos como luz, agua, y no sé, podemos introducir ahí la cuestión del gas, tenemos que tenerla contemplada, si en determinado momento llegamos a utilizarlo, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Pues
no siempre es la misma cantidad que se tiene que pagar, varía por mes, por bimestre, por semestre, etcétera, etcétera. Eso no es algo fijo, es algo semifijo porque cada mes debemos desembolsar ese pasivo, pero no es la misma cantidad. Entonces, esa es la cuestión en cuanto a la clasificación de su comportamiento. Otra clasificación es de acuerdo a la importancia de la toma de decisiones. Puede ser un costo relevante que cambia de acuerdo a la opción que se adopta y también se le conoce como costos diferenciales. Y este ocurre cuando se produce la demanda de un producto especial, existiendo capacidad ociosa y en este caso los únicos costos que cambian si se acepta el pedido son los de materia prima, energéticos y fletes. O sea, es cuando comentábamos anteriormente la cuestión de por temporadas, cuando se vende por temporadas algún tipo de producto. Entonces, no sé si tengan alguna duda o comentario, chicos. Tienen una actividad por realizar, por entregar en Classroom. Y ahorita les estoy mandando el link de la tercera y última sesión y checamos. Vayan pensándole la cuestión del examen también para ver el día y la hora determinada. Entonces, ahorita nos vemos en unos minutitos más. Manden su nombre para la asistencia, no se les olvide.